Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa, El Estudio de la Lección de Escuela Sabática. Un saludo para los que están mirándonos u oyéndonos, ya sea por radio, en el internet o en la televisión. Que tengan un buen día hoy, comenzando con este estudio de la lección. Buenos días, hermano Julio. Muy buenos días, pastor. Bendiciones. Gracias. A todos los que están integrándose a las horas laborales, les deseamos muchas bendiciones y que el Señor nos acompañe durante esta semana como siempre lo ha hecho. Bueno, ¿qué le parece, hermano Julio, si comenzamos de una vez orando? Oremos. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor con gratitud, mi Dios. Amén. Padre, gracias por este hermoso despertar. Gracias, oh Dios, porque en este momento deseamos aprender más de tu palabra, escudriñarla, y deseamos, oh Dios, que tú nos hables y que tú nos aconsejes, Señor, y nos instruyas. Amén. Que nosotros podamos sentir la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de este estudio de Escuela Sabática. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Engaños peligrosos es la lección correspondiente a esta semana bajo el título general Falsas ideas en el tiempo del fin, que es parte de la serie He aquí vengo pronto del trimestre. Engaños peligrosos. Comencemos de una vez con lo que ocurrió allá en Egipto. Éxodo 7, 10 al 13. Vamos a la Biblia. Hermano Julio, si es tan amable, lo puede leer. Éxodo 7, 10 al 13 nos dice, y sucedió, tengo Éxodo 7, nos dice la palabra del Señor. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho. Aquí tenemos, hermanos, el relato donde Moisés y Aarón se presentan ante el Faraón y hacen un milagro hecho por Dios. Luego, el Faraón, pastor, llamó a los hechiceros y llamó a los encantadores, a los sabios, entre comillas, que tenía el imperio Egipto en ese momento, e hicieron lo mismo. Y esa imitación que hicieron le hizo al Faraón endurecer más el corazón. Dijo, no, si Dios, el Dios de ustedes lo hace, pues también el que nosotros tenemos lo hace. No creyó en lo que Moisés y Aarón le estaban diciendo de que dejaran ir al pueblo de Israel a servirle al desierto. Esto entonces es uno de los engaños peligrosos y es falsificar lo que Dios hace con el fin de entrampar, con el fin de engañar. Nosotros tenemos aquí a un rey, a un gobernante, que se le endurece el corazón porque se le ha hecho un milagro igual que el que Dios ha hecho a través de Moisés. Solamente que este milagro era una apariencia de verdad. Realmente fue una mentira y ya lo miraremos a través de una declaración de la sierva del Señor, Elena White. El punto es que cuando Satanás quiere que alguien no le crea a Dios, cuando Satanás quiere que alguien siga rebelde con Dios, Satanás va a buscar que esa persona crea sus engaños y le va a manifestar algunas cosas que Dios hace bajo la apariencia de verdad, cuando será una mentira.
el apóstol Pablo nos advierte de que nosotros debemos tener mucho cuidado en este tiempo del fin, porque Satanás no ha cambiado. Satanás sigue obrando ahora de la misma manera que obró en Egipto, aparentando, fingiendo, demostrando que lo que hace es verdad, pero es una mentira. Por eso el título, Engaños peligrosos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho al respecto? 2 Timoteo 3, versículo 5 al 9. Nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué les parece? Janes y Jambres. Algunos comentaristas dicen que Janes y Jambres eran los nombres de aquellos hechiceros que Faraón mandó a llamar. Así aparece en algunos tárgumes judíos. Y si no fueran así, de todas maneras, aparecen como figura de personajes con los cuales Moisés se enfrentó. Hermanos, Janes y Jambres todavía se manifiesta hoy en el tipo de personas que, como comenzó diciendo el versículo, tienen apariencia de piedad. Una vez más, la apariencia. Moisés hizo un milagro con Aarón, por supuesto, bajo la dirección de Dios. Un milagro hecho por Dios a través de ellos. Es la mejor manera de expresarlo. Si los tárgumes tienen la verdad en cuanto a Janes y Jambres, podríamos decir que Janes y Jambres hacen igualmente el milagro de Moisés, pero dirigidos por Satanás. Las culebras de Janes y Jambres, pues, fueron solamente una apariencia de verdad. Pablo, utilizando aquel relato o aquella experiencia de Moisés, nos dice: en el tiempo del fin habrán hombres que tendrán esa apariencia también de piedad. Es decir, parecen buenos, parecen como que sí, Dios está con ellos. Y este es el asunto que la lección quiere enfatizar hoy. Es muy peligroso ser engañado por ese tipo de personas. Faraón se la creyó. Partiendo de que Janes y Jambres fueran los hechiceros que hicieron aquel falso milagro, Faraón se la creyó y entonces prefirió creerle a ellos y no a Dios. Mis hermanos, este texto que Pablo nos da aquí, de hombres que en el tiempo del fin tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la efectividad de ella, hoy proliferan este tipo de hombres en el mundo. Proliferan en las iglesias evangélicas por doquier, como también proliferan aún en el pueblo remanente. Dice que estos hombres tienen la característica de que entran por las casas y se llevan cautivas a las hermanas. Pablo le llama las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias. Pareciera ser que Pablo está diciendo
que las mujeres tienden a ser más vulnerables de creer estos engaños de estos falsos predicadores, falsos profetas, falsos pastores. Hermanas y hermanos, Pablo nos está diciendo la característica de las personas que son engañadas por este tipo de predicadores. Son aquellas personas que son llevadas por diversas concupiscencias, diversas pasiones, diversos deseos que brotan de su interior. En esto, hermano Julio, yo me estoy deteniendo mucho en esto porque es muy peligroso que nuestras hermanas sean más fácil presa del engaño. Y es que en el Edén nosotros vimos Satanás en quien se enfocó para introducir el pecado en el mundo. Lo hizo en la mujer. En la mujer. Bueno, sigue diciendo Pablo de que una característica de estas mujeres, dice, es que ellas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En otras palabras, hay, dice Pablo, en estas mujeres una comezón de oír, deseo de querer saber algo nuevo. Hermanitas, la palabra de Dios está advirtiendo de que hay que tener cuidado. No solo, por supuesto, las mujeres, también los hombres caemos en ese error de la comezón de oír, de querer saber algo nuevo. Pero Pablo dice a Timoteo, las mujercillas. Esas mujercitas, dice, que tienen esa comezón de oír, que siempre están queriendo saber algo nuevo, y le oyen a uno, y le oyen a otro, y le oyen aquí, y le oyen allá, y están todas confundidas, porque le oyen al hermano Julio que dice una cosa, se la creen, le oyen al pastor enamorado que dice otra cosa, se la creen, le oyen al pastor fulano de tal, y le creen, y entonces viven todo el tiempo confundidas, porque andan buscando y buscando oír algo nuevo. Dice Pablo, son mujeres que están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque siempre están queriendo saber algo nuevo. Y los predicadores con apariencia de piedad las engañan. Las engañan con lo que les predican, con lo que les dicen. Y una hermana me dijo hace poco, hermano Julio, pero pastor, si a la ley y al testimonio nos están diciendo las cosas. Ese es el punto. Por eso es que es peligroso, hermanos. Aunque te hablen a la ley y al testimonio, recuerda, es importante ponerle atención a los contextos de lo que te están hablando a la ley y al testimonio. ¿En qué tiempo se dijo lo que te están diciendo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodeaban a la persona que lo dijo y a quienes se lo dijo? Hay que tomar en cuenta las costumbres. Hay que tomar en cuenta, hermanos, muchos detalles y luego ver si eso se aplica al tiempo de ahora. No todo porque la Biblia lo dice o porque Elena White lo dice, lo vamos a creer así solo porque nos lo digan. Es necesario ver el contexto. Y luego, hermanos, como me decía un pastor, hermano Julio, si yo ni siquiera pongo en práctica lo que entiendo, ¿cómo voy a querer andar queriendo poner en práctica lo que no entiendo? Es decir, si lo sencillo, si lo que ya tenemos en las escrituras, que lo comprendemos bien, no lo vivimos, ¿para qué andarle buscando a querer andar sabiendo lo que ni siquiera sé si podré sobrellevar? No estoy diciendo con esto de que no debemos preocuparnos por estudiar y escudriñar en las escrituras lo que todavía no hemos entendido. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Ese es el punto. Ten cuidado porque la apariencia, la falsificación, hoy en día predomina. Como decíamos en la lección de ayer, hay que estar vigilantes. Exactamente. Bueno, Pablo está diciendo que estos hombres se manifiestan hoy a través de estas falsificaciones y a través de las predicaciones. Yo no sé si vaya a tocarlo por aquí.
Creo que no vamos a tratar ahorita de los milagros, más adelante, pero hermanos, no vamos a tratar, perdón, de los diferentes enfoques teológicos, quería decir, pero hermanos, mucha gente, llámese pentecostal, llámese la iglesia que sea, católica, adventista, debe hoy estar muy alerta, porque las falsificaciones, las apariencias, nos pueden llevar a la perdición si no sabemos discernirlas. Aquí nosotros tenemos a estos hechiceros. Nota hermano Julio. Moisés y Aarón eran siervos de Dios. Los otros eran hechiceros. Sí, y los hechiceros también hacen que aparezcan serpientes allí. Y aquí tenemos al país, el Estado, unido con los hechiceros. Paganismo, Estado, y una combinación que va a suceder también, como lo vamos a ver más adelante, de Apocalipsis 13:13, una unión, una triple unión, que van a ser engaños, pero potentes, que aún engañarán, si fuera posible, que si no fuera esa palabra, no sé qué pasaría, pero dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Así es. Hermanas y hermanos, están saliendo muchos predicadores hoy en el YouTube y en el WhatsApp y aún en las cadenas telefónicas, con nuevos enfoques teológicos, con un montón de, dijéramos, de puntos de vista que caen en estas falsas ideas en el tiempo del fin, que caen perfectamente en falsas teorías y que pueden llevarnos a través de un camino confuso que no nos va a llevar a ningún lugar. Discernimiento, sabiduría es lo que necesitamos, y también dejar de andar, como dice aquí, como las mujercillas, queriendo siempre conocer y nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Mucho cuidado, hermanos. No nos creamos todo. A veces yo me he metido un ratito por ahí a ver lo que algunos predicadores están diciendo en algunas cadenas, otras veces allí en el YouTube, en el WhatsApp, y yo digo, wow, es una mezcolanza la que hay de diferentes enfoques teológicos. Y si te vas ya, como decimos, a la iglesia de la organización, encuentras un montón de teólogos allí también diciendo un montón de cosas. Cuidado con las apariencias, cuidado con las falsificaciones, con la Biblia y con el espíritu de profecía. Nos pueden engañar. Bueno, ¿qué dice el espíritu de profecía acerca de lo que realmente hicieron estos hechiceros delante de Faraón? Los magos hicieron señales y maravillas, pues no obraban por su propia habilidad solamente, sino mediante el poder de su dios Satanás, quien les ayudaba a falsificar la obra de Jehová. Ahí está. Satanás le gusta siempre falsificar la obra de Jehová. Dios hace el sábado para que lo guardemos como día de reposo. ¿Y qué hace Satanás? Lo cambia por el domingo, falsifica el día. Dios da el Espíritu Santo para que la gente, sus hijos, hablen en lenguas en el Pentecostés, debido a la barrera del idioma que existía en ese tiempo y se necesitaba propagar el mensaje. Y viene Satanás y también da, ¿qué cosa? Un falso don de lengua en algunas iglesias, que se apoderan y dicen, vengan acá, nosotros tenemos el don de lenguas, y pues lo que hablan es puras jerigonzas. Dios hace milagros de verdad a través de aquellos hijos e hijas que verdaderamente siguen sus mandamientos. ¿Y Satanás qué hace también? Falsifica todo lo que el Señor, y también en los primeros años de la era cristiana, Dios había establecido el diezmo para sustentar el rebaño y para que saliera adelante la obra del Señor. Constantino lo falsificó y dijo, ya no den diezmo, den limosnas. Constantino sustituyó el diezmo por la limosna, y ahora hay hermanos que llegan con limosna a la iglesia siguiendo los mismos principios de Constantino. Hay una serie de falsificaciones, hermanos, que debemos tener cuidado. Miren, el verdadero Espíritu Santo, Dios solo se lo da a los que guardan los mandamientos.
y no necesariamente viene bajo la manifestación del don de lenguas. No caigamos en el engaño de creer que solamente los que hablan en lenguas, esos tienen el Espíritu Santo de verdad. Satanás también da un falso Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos que Satanás falsifica siempre lo que Dios hace. Dios hace convertir una vara de Aarón en serpiente. Satanás, a través de los hechiceros, también hace que las varas de los hechiceros, valga la redundancia, también se conviertan en serpientes. Pero ¿realmente eran serpientes? ¿Qué dice el espíritu de profecía, hermano Julio? Nos dice, los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece solo a Dios, pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpientes. Así lo creyeron no solamente Faraón, sino también toda su corte. Así está escrito en Patriarcas y Profetas, página 268. El espíritu de profecía dado a la sierva del Señor Elena White enfatiza que lo que ocurrió allí fue una apariencia mediante la magia, mediante la hechicería, mediante el espiritismo, pero no era verdad. ¿Por qué? Porque Satanás dice que no puede crear o dar vida. El único que puede crear o dar vida es Dios. Amén. Por eso es que la serpiente de Aarón, o la serpiente de la vara de Aarón, convertida la vara de Aarón en serpiente, esa fue la que se pudo comer a las otras, porque esta era de verdad. Bueno, nosotros hemos mostrado hasta aquí, con la Biblia y el espíritu de profecía, de que hay apariencia de verdad desde hace mucho tiempo, Satanás falsificando lo que es bueno, y esto es muy peligroso porque Faraón y la corte se lo creyó, y mucha gente hoy en día también se lo va a creer y se lo está creyendo. Bueno, este engaño Satanás lo va a emplear, como tú dijiste, hermano Julio, en el tiempo final. Así lo había dicho el Apocalipsis de antemano. Vamos a leer allí lo que está escrito en Apocalipsis 13:13. Nos dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice Bueno, que hace grandes señales. ¿quién las hace? Satanás las hace detrás de un poder, detrás de la bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, esta bestia que Satanás está guiando a esta religión, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, milagros, falsificaciones. Bueno, pero si tomamos en cuenta que esta bestia representa a los Estados Unidos de América, ¿y cómo es que los Estados Unidos de América puede hacer grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? No lo puede hacer de otra manera, sino a través del protestantismo. Aquí nosotros tenemos, hermanos, al protestantismo a través de los Estados Unidos, representado por los Estados Unidos. Tenemos al protestantismo obrando milagros. Y hay mucho predicador por las diferentes iglesias hoy que está haciendo milagros. Y la gente va detrás de ellos. Pero yo siempre digo, esos predicadores son falsos y sus milagros son falsos también, porque estos no quieren obedecer a Dios ni enseñan a la gente a guardar los mandamientos. Pero Apocalipsis nos está diciendo que los Estados Unidos, a través de su protestantismo, a través de sus predicadores, a través de las iglesias, haría hoy en día también muchas señales, muchos milagros falsos, porque
ellos mismos no están siendo guiados por Dios. Y hay otro texto que no lo trae la lección, que se lo vamos a añadir, es Apocalipsis 16:13, y nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí encontramos la triple unión. Encontramos al dragón, encontramos a la bestia y encontramos al falso profeta, que los 3 harán que hasta sea posible descender fuego del cielo. Así y hay es. muchos que van a creer. Hay gente que dice, no, yo no voy a esa iglesia advenimiento del séptimo día, los 3 ángeles, ni mucho menos a las iglesias adventistas, porque son iglesias muertas. Yo quiero, dice la gente, donde esté el fuego, dice la gente, donde se sienta el poder, donde allí se vea que hay maravillas, hay milagros. Pobrecita la gente, porque de esa manera los están engañando. La gente no cree a predicadores como nosotros, que predicamos la verdad basada en la palabra. Cree, yo te aseguro, hermano Julio, que si nosotros en la iglesia Advenimiento los sábados nos pusiéramos a hacer milagros y pusiéramos a sanar enfermos allí, mucha gente vendría, porque la gente anda detrás de los milagros. Pero Dios nos hace ver a nosotros cómo la gente se sana. Mira, te voy a poner un ejemplo. El sábado, después que prediqué, yo no le he tocado el cuerpo a nadie y ha caído allí y ya se le fue la enfermedad. No, yo nunca he hecho eso. Pero yo he orado a través del altar de peticiones por muchísimos enfermos. Amén. Y Dios ha hecho milagros. Ni cuenta me he dado y Dios los ha hecho. El sábado, hermano Julio, yo estaba despidiendo a los hermanos, cuando una hermana salió y traía en su rostro una grande alegría. Me abrazó y me dijo, ay pastor, dice, cuánto gusto de conocerle, mire cuánto había deseado conocerle. Una vez usted oró por mí en el programa. Yo tenía una enfermedad y después de la oración que usted hizo allí, Dios me sanó. Yo no me di ni cuenta, pero Dios hizo un milagro allí. Dios la sanó. Esa hermana andaba felicísima. No necesitan venir que el sábado yo diga, declaro que ya eres sana y sal de esta mujer, sal de este hombre. No necesita. Dios es soberano. Dios no necesita que yo lo mande. Yo solo le pido a Dios a través de una oración y Él se reserva el derecho de hacer o no hacer aquello. Aquí vi el sábado que se había hecho un milagro. Amén. Se había hecho un milagro y la hermanita bien contenta andaba expresándolo. Hermanos, no nos dejemos ir fácilmente por esos predicadores masivos, guardadores del domingo, que enseñan que hay que guardar el domingo y que hacen milagros, porque son falsos profetas, falsos apóstoles. Están en desobediencia a la ley de Dios y por lo tanto los supuestos milagros que hacen no pueden ser de Dios. Son aparentemente verdaderos, pero realmente son falsos. Dice El conflicto de los siglos, páginas 609 y 610. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Bueno, Cristo nos da una advertencia, hermanos. Cristo nos da una advertencia también acerca de las cosas secretas, de las cosas que la gente le gusta también andar averiguando. El ocultismo, hermanos. El ocultismo, que es otra rama de la hechicería. A ver, hermano Julio, ¿qué dice Mateo 24, 25 y 26? Nos dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El ocultismo. La gente le gusta también, no solamente ahora andar detrás de los milagros, sino andar detrás de lo desconocido, las cosas ocultas, las cosas misteriosas, de aquellos que se aparecen. Mucha gente anda detrás ahora de la comunicación con
con los muertos. Hay gente que está visitando estos hechiceros, estos adivinos, estos brujos para consultar aún a seres queridos. Y estos, por lo tanto, también serán engañados, porque de repente se va a aparecer alguien diciendo que es Cristo y lo van a creer, porque ya han andado por ese camino de andar consultando a los muertos. Y también las meditaciones trascendentales, en el yoga, el ocultismo es fácil de engañar. Yo he escuchado a predicadores adventistas, estoy hablando de predicadores adventistas, que en la oración ellos cierran los ojos y comienzan a decirle al pueblo, por favor cierre sus ojos. Imagínense que Jesús está en un pasto verde, que hay una ventana para usted. Imagínense que Jesús le sonría, sonríale a Cristo. Mire, Jesús está ahí con usted, sonríale a Cristo. Esas son meditaciones trascendentales que hay que tener muchísimo cuidado, porque el enemigo puede entrar dentro de la iglesia en esos corazones. No, definitivamente que tenemos que tener mucho cuidado. Jesucristo aquí está diciendo, no anden detrás de esas cosas secretas. Aquí el espíritu de profecía, el deseado de toda la gente, dice, ¿no han ido millares al desierto esperando hallar a Cristo? Y de los miles de reuniones donde los hombres profesan tener comunión con los espíritus desencarnados, no se oye ahora la invitación, he aquí en las cámaras está. Esa es la pretensión que el espiritismo expresa. Hay que ser muy aguzados de mente para poder nosotros no ser engañados. El espiritismo hará que inclusive Cristo se aparezca, y como la gente ya está con esta tendencia de ser guiados por la apariencia, por la mentira, fácilmente se la creerán. Vamos a ir terminando, hermano Julio, porque el tiempo ya nos ha avanzado, con la última pregunta de la lección. A medida que vemos cumplirse, dice, en todo el mundo las profecías contra las encantadoras artimañas del espiritismo, ¿qué debemos comprender entonces? El apóstol Pablo nos hace una advertencia y nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es, miren, vestirnos de esto, de la armadura de Dios. Es decir, hermanos, estudiar más las Escrituras y orarle al Espíritu Santo que nos guíe. Y no andar queriendo saber ni en el YouTube, ni en el WhatsApp, ni en otros medios o cadenas qué es lo que están diciendo los diferentes predicadores, porque muchos están enseñando falsas doctrinas, falsas teorías que se enmarca en el título de la lección, falsas ideas en el tiempo del fin. No estoy diciendo que todos están haciendo eso, no, hay algunos que sí están bien ubicados, están bien centrados, y mis respetos para ellos, pero hay otros que de verdad están diciendo muchas cosas que están fuera de lo que es, por decir algo, el historicismo, el método correcto de interpretación de las profecías, por poner un ejemplo. Bien, habiendo entonces analizado en la lección los engaños peligrosos, cómo se dieron en los días de Moisés allá en Egipto, cómo se están dando ahora, necesitamos ponernos en las manos de Dios para que no nos engañen. ¿Oramos, hermano Julio? Oremos. Y ahora, Padre, gracias te damos por esta advertencia, por esta lección que nos hace ver lo peligroso que es, Señor, ser engañados fácilmente por personas que aparentan como que son, pero no son. Hacen cosas como que son verdad, pero realmente son mentira. Señor, estamos viviendo en los tiempos finales. En el mundo evangélico, muchos, en el afán de querer hacer tu voluntad, Señor, están creyendo teorías
están yendo tras milagros, están yendo, Señor, tras la consulta de seres queridos a través de los espiritistas. Oh Padre, cuánto peligro hay de que seamos engañados, y por eso ahora te pedimos, danos sabiduría. Amén, Señor. Concédenos tu Santo Espíritu para que nos guíe a la verdad. Y Señor, danos también esa sabiduría para saber a quién oír y a quién no oír. Señor, te ruego que todos los que oigan hoy esta lección, tu Espíritu los guíe. Como me decía una hermana ayer, tengo 20 años de estar en mi iglesia, y cómo quisiera que en mi iglesia se cantaran los himnos que estoy oyendo en este canal. Se ve, Padre, de que hay gente que aún donde está, sabe que la manera como está adorando no está siendo la correcta. Amén. Por favor, Padre, guía a tus hijos a la verdad, a las almas sinceras que están en las diferentes iglesias. Señor, guíalas hacia donde está tu verdad. Amén. En tus manos nos ponemos. Danos un buen día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.